Pues, ok, bienvenidos a todos, bienvenidos a un episodio más de Travesías. Hay como momentos en los que uno tiene entrevistados súper especiales y lo comento porque hay gente que te hace ver que no hay imposibles, que los sueños realmente se pueden cumplir y hoy es un orgullo para mí recibir a un hidrocálido que está haciendo historia, porque justo en el momento en el que estamos hablando, el trabajo de él está surcando en el cielo, está surcando el espacio. Entonces, hoy quiero recibir a un compatriota. Su nombre es Fernando Mier Hicks. Él es egresado del TEC de Monterrey en Ingeniería Mecatrónica y también, por si fuera poco, tiene una maestría y un doctorado en Ingeniería Aeroespacial. Pero resalto, por sobre todo esto que acabamos de mencionar, que ya es especial, wow, mis respetos, porque es una persona que realmente está poniendo los límites de los sueños en lugares súper especiales. Entonces, sin más, bienvenido, Fernando. Cuéntanos Gracias, cómo Luis. te encuentras. Bien, 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 bien. Aquí emocionados. El proyecto en el que estamos trabajando ahorita en la NASA está en camino a Marte. Son 6 meses de camino, ya lleva unas cuantas semanas recorridos, pero en febrero es cuando viene el aterrizaje y ahí Sí. empezamos a operar esta misión. Muy, muy contentos. Oye, Fer, antes de empezar en toda esta travesía de Marte, vamos a platicar un poquito de tu historia. ¿Nos podrías compartir cuáles son tus orígenes? Digo, ya adelante que eres de Aguascalientes, pero cuéntanos un poquito de pequeño cuáles eran esos años que te llamaban la atención, que te despertaban. Claro. Sí, mira, yo soy de Aguascalientes. Yo toda mi vida, digamos que he estado un poquito enfocado en la ingeniería. Desde chiquito me acuerdo que desarmaba juguetes y veía qué tenían adentro, aunque no los podía volver a armar. Lego de robótica era uno de mis juguetes favoritos. Modelos de cohetes, esos que les pones un cartuchito de pólvora y que vuelan, también eran muy, muy interesantes para mí. Y te digo, desde siempre me ha interesado estas cuestiones pues de la ingeniería, de la ciencia, de cómo funcionan las cosas, ¿verdad? Ya cuando estaba un poquito más grande, que será un adolescente, 12, 13 años, empecé a experimentar con química, empecé a hacer pólvora, empecé a hacer mis propias recetas de combustible de cohete, y en una ocasión me acuerdo que uno de esos experimentos que estaba haciendo, un motor de cohete, pues no resultó y la receta tenía que, digamos que derretir polvos y químicos para generar este combustible y pues hubo un accidente y este motor que estaba haciendo se prendió antes, mientras lo estaba construyendo y me ocasionó una quemadura de tercer grado Una en mi mano quemadura. derecha. Y bueno, tuve que estar una semana en el hospital, 2 injertos de piel, ¿verdad? Un accidente serio, pudo haber sido mucho más Sí, serio de lo que me pasó. Y bueno, en ese momento dije, pues la química, como que eso no va a ser lo mío, algo peligroso, yo soy un poco descuidado, entonces me empecé a enfocar algo un poquito más, digamos, seguro, con menos accidentes, y es así cuando encontré la electrónica. Mi papá en mi casa pues tenía un pequeño laboratorio de electrónica, él es un aficionado de la electrónica, pues yo empecé ahí a básicamente quemar componentes, poner pilas, a ver qué hacían, prender foquitos, etcétera. Y pues empecé yo a aprender por mí mismo el arte o la ciencia de la electrónica. En prepa ya estaba yo haciendo mis propios robots, ¿verdad? Para entregar en proyectos pues, que te piden en prepa de física o materias similares. También en prepa ya es cuando también empecé a aprender también computación, programar para poder hacer que mis robots se movieran de una forma inteligente. Eh, y bueno, pues todo esto me apuntaba muy bien a la carrera de mecatrónica, que era lo que yo estaba haciendo, digamos, de hobby, ¿verdad? Hacer robots, hacer que cosas se muevan inteligentemente. Empiezo yo mi carrera en Campus Aguascalientes, en el TEC de Monterrey, eh, y después, digamos que me traslado a Campus Monterrey, TEC de Monterrey, Campus Monterrey, simplemente porque había más oportunidades de programas y pues es un campus más grande, entonces te expones a más experiencias, a diferentes opiniones y pues digamos que yo lo veo como una clase más grande, digamos así, los ok. conocimientos que puedes adquirir son un poco más variados. Y ya estando en Campus Monterrey, pues yo empiezo digamos, a fijarme la meta de trabajar en algo interesante en cuanto a mecatrónica o en ingeniería aeroespacial, en robótica, y me doy cuenta que para poder lograr eso, pues muchas de las personas que yo estaba tratando de seguir, digamos que su vida, pues tenían doctorados en universidades competitivas en Estados Unidos, posgrados, ¿verdad? Y bueno, pues entonces ahí fue cuando dije, pues si yo quiero hacer
robótica o ingeniería interesante, pues probablemente tengo que hacer un posgrado en Estados Unidos. Me fijo eso como meta y entonces empiezo pues digamos, a checar los checkboxes que necesitas tener para poder entrar en un posgrado en Estados Unidos en una universidad buena, competitiva. Y bueno, pues ahí me di cuenta que tienes que tener experiencias fuera de clase, ¿verdad? Proyectos fuera de clase que no te asignaron, tal vez competencias de robots en mi caso, eso fue lo que acabé haciendo. También necesitabas cartas de recomendación que generalmente venían de científicos o ingenieros que tú ibas a trabajar con ellos unos cuantos meses en el verano, sobre todo en Estados Unidos, en laboratorios famosos, para que ellos pudieran decir, oye, este chavo es bueno en ingeniería, acéptalo a tu programa de posgrado. Y bueno, sabiendo que yo tenía que cumplir esos requisitos, digamos así, entonces empiezo a fijarme esos, para poder hacer mi programa tenía que empezar a hacer esas cosas, ¿verdad? Entonces empiezo a aplicar a oportunidades para yo poder irme en verano a diferentes laboratorios. El primer año que aplico, ninguno me aceptó, todos me rechazaron. Era simplemente porque no tenía experiencia en algo fuera de clases. Entonces ahí fue cuando yo empecé las competencias de robots. Durante mi carrera creo que gané cuatro primeros lugares en competencias de robots ahí en Monterrey. Y esto fue lo que me abrió las puertas para que me aceptaran a mi primera estancia de investigación, que así se le llama a estos programas. Entonces híjole, ya no me acuerdo, 2015, no, 2015 no, fue 2010, yo me voy ese verano a la ciudad de Pittsburgh, a la Universidad de Carnegie Mellon, a hacer una estancia de investigación en robótica planetaria. El proyecto era básicamente diseñar o probar una pequeña prototipo de una nave espacial que iba a aterrizar a la Luna. Entonces yo estoy esos 2 meses, robótica planetaria, pues era exactamente lo que yo quería hacer y ahí ya fue cuando me di cuenta que la ingeniería espacial iba a ser lo mío. El verano siguiente, en 2011, me aceptan a una estancia de investigación en MIT, en el Laboratorio de Propulsión Espacial, y entonces también ahí muy interesante, muy entretenido. El proyecto era diseñar electrónicos para propulsores de nanosatélites, propulsores eléctricos. Era diseñar electrónica detrás de esos. Pues también era algo lo que yo hacía básicamente, entonces también muy interesante. Verano 2011, en otoño de 2011 me aceptan en una empresa de robótica en San Francisco, en Silicon Valley, que se llamaba Willow Garage. Y estos hacían robots humanoides y los, digamos, distribuían en muchas universidades para que la gente pudiera hacer investigación sobre el mismo robot y no todo el mundo tener un robot único. Y bueno, esas 3 experiencias creo que fueron muy importantes para que me pudieran aceptar en mi maestría y doctorado en ingeniería espacial en MIT, que es donde había estado yo hace pues, uno de esos veranos, ¿verdad? O sea, me aceptaron en la misma universidad donde yo ya había estado. Y te digo, esas experiencias de las competencias de robots y las estancias de investigación, pues fueron claves para que me pudieran aceptar en una universidad tan competitiva como MIT. Lo mencionas y se escucha literalmente como de película. Entonces, oye, es que en esta toda travesía, ¿cuál era tu motorcito? ¿Cuál era como que tu aspiración para irte pues moviendo? Porque al parecer tenías la meta tan precisa que realmente estabas cumpliendo paso tras paso tras paso. ¿Qué era lo que te impulsaba a andar esos pasos tan precisos en esa dirección? Pues te digo, o sea, yo lo veía de las personas que trabajaban, por ejemplo, en la NASA, que era uno de mis sueños, o en algún laboratorio nacional aquí en Estados Unidos que estaban haciendo proyectos muy interesantes. Si te metes a ver su biografía, pues puedes ver también la carrera que ellos tenían. Y digo, no me acuerdo exactamente de todos los nombres, pero yo vi muchísimos y todo el mundo básicamente cumplía con esos requisitos en promedio, que es tener un posgrado de una universidad competitiva en Estados Unidos. Eso es lo que les daba, yo creo, el paso, lo que le abría las puertas para que ellos pudieran desarrollar y estaban trabajando en lo que ellos estaban trabajando. Y te digo, esa fue, digamos, la primera revelación, y entonces me puse yo a investigar cómo podría yo ser admitido en estas universidades, y es lo que te va dando los requisitos anteriores hasta llegar a lo que tienes que hacer ahorita. Pero, o sea, es ponerte una meta, no sé, a 5 o 7 años a futuro y ver los requisitos que tienes que hacer cada año para que ahorita puedas hacer algo que realmente te ayude a cumplir esa meta a 7 años. Hoy, por ejemplo, bueno, antes de llegar al tema súper importante que incluso está como, si no nos metemos mucho a tener esa referencia y esa investigación, no tenemos en cuenta el tamaño y el impacto de la misión en la que estás ahorita.
que es la misión en Marte. Pero vámonos un poquito antes. En tus proyectos de maestría y doctorado, entiendo que el reto es así gigantesco. ¿Ahí cuál era tu principal miedo y reto? Es decir, te asignan una tarea, te asignan un entregable. ¿Cómo le haces para maniobrar con todas estas variables? Que al final del día tú tienes que dar esta, pues sí, esta tesis, este trabajo, este experimento. ¿Cómo le hacías tú para precisamente jalar todas tus herramientas, trabajar? Porque al final del día es un país diferente. Son retos tecnológicos, que imagino que son inventos que nunca se han comprobado y son de tu mente. ¿Cuál es tu mecanismo de conceptualización y de poder manejar el estrés y la presión para salir avante? Sí. Mira, cuando yo entré a la maestría, que es la primera parte del doctorado, pues de los primeros días me ponen la tarea y es algo muy sencillo. Simplemente el laboratorio donde yo estaba trabajando desarrollaba estos micropropulsores para nanosatélites. Un nanosatélite es un satélite del tamaño de una pelota de béisbol, más o menos, un Sí. cubito. Y nosotros ponemos propulsores eléctricos, no con combustible, no sacan fuego, digámoslo así, simplemente aplicas energía eléctrica a una pila y bueno, esos propulsores funcionan, eyectan algunas partículas y entonces mueven el satélite una vez que ya está en el espacio. Estos micropropulsores pues son muy, muy pequeños y la fuerza que ellos producen también es muy, muy pequeña. Estamos hablando de micronewtons, que es lo que pesa la antena de un mosquito. Entonces a mí el reto que me pusieron es, bueno, hola Fernando, mucho gusto, Sí. tu tesis de maestría va a ser diseñar una máquina o un instrumento que pueda medir el empuje, esa fuerza que estos micropropulsores crean. Entonces yo tenía que hacer una balanza, una báscula que podía medir lo que pesa la antena de un mosquito con, bueno, ciertas variables, ¿verdad? Tenía que estar dentro de una cámara de vacío, tenía que estar a temperatura, tenía que tener los electrónicos que podían mover este micropropulsor, pero eventualmente mi meta era medir esta pequeñísima fuerza y caracterizarla para saber qué tan poderosos o qué tan eficientes eran estos propulsores. Y pues bueno, yo me acuerdo el primero o los 2 meses, pues era básicamente investigar, ¿verdad? ¿Qué es lo que la gente había hecho para poder medir estas fuerzas tan pequeñas? Tal vez en otros ramos, tal vez en otros tipos de ciencias. Y había varios, digamos, conceptos que podrían funcionar, pero ahí digamos que yo y mi asesor de tesis, un mexicano también, Pablo Lozano, el profesor Pablo Lozano, tomamos un riesgo en básicamente crear una máquina nueva que se basaba en levitación magnética. ¿Verdad? El problema de medir fuerzas pequeñitas es que la fricción o cualquier tipo de cople o de tornillo que esté agarrando algo, esa fuerza se va a ir por ahí y no la vas a poder medir. Entonces, lo que ideamos es básicamente crear un pequeño nanosatélite, una réplica, digámoslo así, ponerle los micropropulsores y ese nanosatélite lo hacemos levitar, flotar, ¿verdad? Está flotando, así como magia, pero se funciona, usando campos magnéticos adentro de una cámara de vacío. La cámara de vacío, pues es una cámara que le sacas todo el aire. Entonces, si tienes un nanosatélite que no está tocando absolutamente nada, está flotando y le sacas todo el aire, pues estás básicamente simulando el espacio. Entonces, cuando estos micropropulsores disparan, este nanosatélite se empieza a mover de una forma similar a la que se mueve en el espacio y viendo qué tan rápido adquiere velocidad, puedes inferir cuál es la fuerza. Entonces, esa fue, digamos, la forma en que acabamos haciendo el proyecto. Lo expliqué en 30 segundos, pero eso me llevó 5 Sí. años en hacerlo, ¿verdad? La maestría y el doctorado. Y pues sí, obviamente hubo muchos retos, a veces no funcionaban las cosas, por eso duró 5 años, porque era un invento nuevo y pues tenía que estar mejorándolo y cuando una cosa no funcionaba tenía que ver cómo lo iba a hacer para que funcionara. Uno de los grandes retos que teníamos es que como este nanosatélite flotaba con campos magnéticos y era tan sensible porque no tenía nada de aire, cualquier, digamos, pedacito de metal que estaba en ese nanosatélite que tenía un poquito de magnetismo, todo tiene magnetismo, pero aunque tuviera un poquito, el satélite, aunque no prendía los propulsores, se empezaba, digamos que, a columpiar, así, ¿no? Y me llevó un año literal saber por qué estaba columpiando, porque obviamente ese columpio no pasaría en el espacio, Sí. ese penduleante. Y acaba siendo que era porque esos pedacitos digamos, de imanes o de metal magnético en el nanosatélite se estaban tratando de alinear con el campo magnético de la Tierra, de la misma forma que una brújula se alinea. Ya. Simplemente no se me había ocurrido. Y bueno, ya cuando supimos eso, pues entonces ya pudimos poner otros campos magnéticos que, digamos, cancelaran el campo magnético de la Tierra, el satélite se deja de pendulear y entonces ahora sí podemos prender los propulsores para ver qué tan rápido da vueltas y así poder medir la fuerza. Y bueno, ese fue uno de los mayores retos, pero obviamente hubo muchos antes chiquitos de
cómo hago esto otro. Pues mucha investigación, mucho buscar cómo la gente lo ha hecho, un poco de creatividad, a veces durmiendo y el siguiente día te despiertas con la idea literal, eso a veces pasa. Y Sí. hablando también con gente experta en esos campos que siempre están muy gustosos de ayudarte y de apoyarte. Oye, eso es como en el reto técnico, porque en el reto personal, ¿cuál era cuál tú crees que la principal, pues sí, la principal lección aprendida? Es decir, de tu travesía por la maestría y por el doctorado del MIT, en cuanto al tema personal, en cuanto a la condición de persistencia, de imaginación, de iniciativa, ¿cuál crees tú que fue tu mayor lección aprendida? Pues, ¿cómo lo podría describir? Creo que tal vez perseverancia o pues, simplemente echarle ganas. Por ejemplo, cuando yo, para poder pasar al doctorado de la maestría, tienes que pasar un examen muy difícil que yo tuve que estudiar durante 6 meses, como 3 horas diarias, así literalmente. Pues obviamente no es como que tenía muchas ganas de estudiar 3 horas diarias para pasar ese examen, ¿verdad? Pero yo, ya cuando estaba ahí, pues yo veía mi vida, o sea, mi meta es entrar al doctorado. Si no entro al doctorado, pues todo mi sueño se viene abajo. Entonces, no podía tomarme ningún riesgo. Tal vez otra gente que no le importara tanto, tal vez no estudiarían tanto, porque por ellos, si no pasan el examen, pues tal vez tienen alguna otra digamos, pendiente a dónde irse, ¿verdad? Pero para mí era todo, era el todo. Y literalmente por 6 meses, 3 horas diarias, ponía mi alarma y era como de 6 a 9 de la noche a estudiarle. Y pues sí, digo, eso no era como que lo más feliz, ¿verdad? A veces había temas Sí. interesantes, a veces había temas un poco aburridos, pero los tenía que estudiar todos. Pues ahí es simplemente pues trabajar, echarle ganas y pues perseverar, ¿no? Digo, hacer lo que se tiene que hacer para lograr lo que necesitas. Fer, hoy por hoy tú trabajas en el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, ¿es correcto? Así es. ¿Qué se siente? Ese es solamente un milestone, es un milestone. Pero ¿qué se sintió ese primer paso cuando llegaste a cumplir tu sueño de entrar a la NASA? ¿Cuál fue tu sensación? ¿Qué dijiste? Mira, o sea, ¿valió la pena todo lo que he recorrido? ¿Cuál es ese Sí, sentimiento? no, totalmente. Me acuerdo cuando yo fui a la entrevista allá, me dieron un pequeño tour y la forma que lo describía en ese momento era Disneylandia para Sí. ingenieros. Así, literalmente era robots por doquier, tecnologías por doquier, naves espaciales por todos lados, historia por todos lados, la primera nave que salió del sistema solar, el poder ver ahí caminando básicamente la banqueta del laboratorio al investigador que creó esa nave espacial, o sea, era algo muy surreal pues demasiado, digamos, motivante, digámoslo así. O sea, era poder entrar ahí a hacer historia y empezar a crear tecnologías que básicamente cambian el rumbo de la exploración espacial. Eh, sí, no, muy bonito. De hecho, hoy te encuentras haciendo historia, Fer, porque, corrígeme, la misión en la que te encuentras es la misión, porque si no me equivoco es la única misión interplanetaria que está en este momento yendo a Marte. ¿Cuál fue esa emoción que tú recibiste cuando dijiste, oye, Fer, te avisamos que ahora tu trabajo, ok, ya hiciste la maestría, doctorado, eso es teoría, eso es una tesis conceptual, te toca aplicarla y te toca llevar todos los conocimientos a tu extremo porque tu trabajo va a ir a Marte? ¿Qué sientes ahí? Sí, no, pues también te digo, ese proyecto es extremadamente interesante. Aprender mucho, obviamente, como tú lo mencionas, la escuela y pues la vida real, el laboratorio es muy diferente, la forma de trabajar y la presión. Entonces ahí fue mucho aprendizaje ok, ahora ya dejaste de ser un estudiante, ahora eres un adulto, trabajador, un profesionista. Pero no, también muy divertido, la verdad. O sea, era un proyecto demandante también técnicamente. Acá no era tanto digamos, el aspecto técnico de cómo lo voy a hacer, sino de un poco más la cuestión humana de necesito hablar Sí, con esta persona para que me diga qué necesita. sí. Mis clientes ahí adentro del laboratorio, pues es mucho hablar, negociar cómo lo voy a hacer, qué tanto va a Ujú. funcionar, etcétera, etcétera. Entonces era algo un poquito diferente, pero también muy interesante. Ahora sí, vamos a entrar de lleno en este proyecto gigantesco que es la condición que, primero, se llama Revolver. ¿Cómo se llama el proyecto, Fer? Eh, la misión se Persistence. llama, eh, la misión se llama Marte 2020. El rover en sí, el robot que va a aterrizar, se llama Perseverancia. Trae un helicóptero que también se llama Ingenuity, Ingenuidad. Muy bien, ahora sí platícanos cuál es tu rol. Primero, ¿cuál es el objetivo de esta misión? ¿Y cuál es tu rol dentro de este proyecto? Es decir, ahora sí,
entiendo que tú desarrollaste un mecanismo que va a colectar las piedras, pero bueno, no quiero dar detalles yo, más bien, si nos permites, tú explícanos más bien tu rol. Adelante. Claro, mira, te doy un poquito de contexto histórico. La NASA ha mandado hasta ahorita 3 robots con llantas a Marte. El primero aterrizó en 1997, era del tamaño de microondas, duró vivo en la superficie de Marte 60, 90 días. En 2004 mandan 2 robots gemelos, Spirit y Opportunity, del tamaño de un carrito de golf, 150 kilos cada uno, y esos duraron mucho más. Opportunity, de hecho, rompió el récord de longevidad, duró 14 años, ahí, digamos que rondando ahí en Marte, Sí. ¿verdad? Obviamente sin ningún tipo de mantenimiento, porque no hay astronautas en Marte. De hecho, se acaba, digamos, de morir hace un año. Una tormenta de polvo cubrió sus paneles solares y el robot básicamente se murió de frío porque no tenía energía con que calentarse. Eso apenas pasó el año pasado. En 2012 aterriza digamos, la más reciente misión que se llama Curiosity. Este es ya un rover un poquito más grande, del tamaño de un Mini Cooper, del tamaño de un carro pequeño, pesa 1 tonelada de peso. Y bueno, ese sigue vivo, lleva desde 2012 ahí en Marte, o sea, 8 años. Y esta que apenas va en camino, la lanzamos en julio, a finales de julio, el último día de julio, lanzó de Florida, lleva pues unas cuantas semanas en camino, va a aterrizar en febrero 18 en Marte, o sea que son más o menos 6 meses de camino, y este es, digamos, del mismo tamaño que Curiosity, que es el último que aterrizó, es del tamaño de Mini Cooper, pesa 1 tonelada, y esto es porque simplemente ya nos podemos hacer más grandes, los cohetes que tenemos en la Tierra ya no nos dan para mandar robots más grandes. La misión se llama Marte 2020, el rover se llama Perseverancia, y la misión principal es recolectar muestras de Marte y prepararlas para que misiones futuras las puedan recoger de Marte y traerlas a la Tierra. La forma en que esto va a funcionar es básicamente el robot pues, se va a empezar a mover en Marte, tiene un brazo robótico con un taladro, ese taladro va a hacer un agujero en una piedra y va a sacar un boquete de piedra más o menos del tamaño de un dedo, y lo va a depositar en unos aparatos, mecanismos internos que tiene él en su cuerpo del robot, y básicamente lo va a sellar, lo va a enlatar en un recipiente metálico herméticamente. Literalmente lo va a enlatar piedra. Okay. Y vamos a enlatar alrededor de 37 de estas muestras, de nuevo, el tamaño de un dedo, ¿verdad? Y bueno, esa es toda la misión literal, ahí se acaba. En años que vienen, ¿verdad? Se lanza otra misión a Marte con otro pequeño robot. Este robot va a recoger esas latas que ya tienen estas muestras selladas herméticamente y las va a poner en un pequeño cohete que trajo consigo. Ese cohete va a despegar de Marte, va a ser la primera vez que los humanos despegan un cohete en otro planeta, y ese pequeño cohete ya con las muestras va a entrar en órbita de Marte, no se va a ir hasta la Tierra. Ya que las muestras están en órbita de Marte, otra misión de la Tierra va a Marte. Esta no va a aterrizar, simplemente va a recolectar ese pequeño cohete con las muestras en el espacio, arriba de Marte, y ahora sí ya se las trae de regreso a la Tierra. Una vez que esa nave espacial que trae las muestras de regreso ya está cerca de la Tierra, las va a lanzar y básicamente una pequeña cápsula va a entrar a la atmósfera de la Tierra y vamos a decir lo que se va a estrellar de una forma muy cuidadosa en el desierto de Utah en Estados Unidos, y así es como vamos a traer pedacitos de Marte a la Tierra. La motivación principal de hacer todo esto es que en la Tierra tenemos instrumentos, laboratorios mucho más precisos que cualquier cosa que nosotros podamos poner en nuestro robot. Por ejemplo, si queremos llevar un microscopio en nuestro robot para ver si hay bacterias en estas piedras, pues ese microscopio tiene que ser muy pequeño, tiene que pesar poquito, tiene que consumir poquita energía eléctrica, porque todos estos aspectos son muy restringidos en estas misiones espaciales. Entonces, después de estas 3 misiones espaciales que ya están en Marte y que han tratado de estudiar Marte con estos instrumentos que vienen de la Tierra a Marte, pues nos dimos cuenta que es más fácil, o bueno, el siguiente paso es, en lugar de llevar los instrumentos de la Tierra a Marte, es más productivo traernos un pedacito de Marte a la Tierra para poderlo estudiar aquí con nosotros con nuestros instrumentos tan grandes que tenemos. Fer, y en ese sentido, corrígeme, tú fuiste el participante y el dirigente de este mecanismo, ¿es correcto? El mecanismo que es Bueno, la recolección. yo era parte del equipo de pruebas. Mi rol fue básicamente dirigir el proyecto para poder probar este robot antes de que lo lancemos. El robot
se empezó a diseñar hace 10 años en papel, ¿verdad? O sea, los Sí. diseños, hasta hace más o menos 3 años cuando ya se empieza a construir pues, las piezas. Pero cuando se empieza a construir, todo se empieza a construir al mismo tiempo. La persona que está encargada de la cámara le empieza a construir, la persona encargada del brazo robótico lo empieza a construir, las llantas, el cuerpo, todo se empieza a construir al mismo tiempo. Y antes de, digamos, ensamblar todas estas piezas juntas, pues nos tenemos que confirmar que cada de esas piezas está funcionando de forma satisfactoria antes de montarlo, ¿verdad? De nada nos sirve montar un brazo robótico que no va a funcionar. Entonces la Sí. persona del brazo robótico necesita poder mover su brazo de la misma forma que la computadora del robot lo movería en Marte. Y esos simuladores, esa forma de poder mover piezas del robot antes de que esté completamente armado, es lo que yo diseñé. Le llamamos simuladores eléctricos y básicamente replican la función de la computadora del rover para mover todos estos mecanismos. Y bueno, específicamente me enfoqué en simuladores eléctricos para todo este sistema de muestras. Pero entonces estamos hablando de un robot, de un brazo robótico con 5 motores, y adentro del robot hay otros 10 motores que se tienen que mover para poder hacer este enlatado. Y todos esos mecanismos se tienen que mover y se tienen que, digamos, hablar con este simulador eléctrico para poder probarlo y asegurarnos que funciona correctamente. Y ese fue el proyecto que yo dirigí. Oye, Fer, siempre he tenido la curiosidad de alguien que trabaja en la NASA preguntarle lo siguiente. Evidentemente estás, digamos que apenas iniciando la evaluación del trabajo, porque es cuando llegue a Marte, cuando esté el robot precisamente ahí, que ustedes van a confirmar la utilidad y la efectividad. Pero hay muchos momentos, yo pienso, que son importantes y que se tienen que reconocer y se tienen que celebrar. Ejemplo, en el momento del lanzamiento, yo pienso que es como un momento especial. Entonces, eso es lo que también siempre he querido preguntar a alguien que trabaja en la NASA. Ese momento, ¿qué representa para ti? O sea, el momento del lanzamiento, ¿sí sienten esa emoción y ese gusto? Porque es correcto, es el inicio, viene mucho, pero ¿qué se percibe en esa atmósfera del día del lanzamiento, del conteo? ¿Cómo se vive esos momentos? Sí, es un día muy emocional. Para mí era básicamente la culminación de 3 años de trabajo, ¿verdad? Te acuerdas de todas las horas que pasaste Sí. ahí en las noches trabajando de largo, pero ya viendo el cohete en la plataforma de lanzamiento, pues ya sabes que todo eso funcionó, llegamos a tiempo a la plataforma de lanzamiento y ahí va la misión. En esta misión específica, pues para mí fue un momento de sentimientos encontrados, porque pues bueno, por la situación del COVID, yo estaba planeando ir a Florida a ver el lanzamiento presencialmente, pero bueno, pues por cuestiones personales no pude justificar ese riesgo y lo tuve que ver, pues como todas las demás personas, en televisión. A mí me hubiera obviamente encantado estar allá en Florida viéndolo presencialmente, pero bueno, viéndolo en televisión, pues también es algo muy, muy interesante, sale muy rápido el cohete y básicamente crea un agujero en el cielo, en las nubes, y se va a otro planeta. Es algo pues, surreal en ese momento, ¿verdad? Pero como tú dices, es la primera parte, es una de las partes más fáciles. Los cohetes que tenemos pues ya son muy fiables. El aterrizaje que viene en febrero, esa es la parte estresante, digamos así. Ahí es donde está la parte peligrosa. Fer, antes de llegar a ese aterrizaje que le llaman ustedes los 7 minutos del terror, antes de llegar a este tema, tú acabas de mencionar algo importante. En el despegue era un tema crítico, me imagino, los entregables del tiempo. ¿Cómo se maneja esa presión? O sea, ¿cómo vas manejando y administrando esa presión? Porque evidentemente es una misión de todos los ojos en cada sección del proyecto, evidentemente hay un líder, pero entonces Fermier, ¿cómo manejó y cómo administró esa presión? ¿La fue suministrando? Porque imagino que hubo momentos en los que tuviste dudas y miedos ya en el proyecto. Entonces, ¿cómo ibas tú venciéndolos? Claro, sí, mira, te explico un poquito el contexto. La parte de calendario y de entregar a tiempo es crítica para misiones a Marte. Ese lanzamiento no se puede hacer todos los días. Hay una ventana de lanzamiento de más o menos 2, 3 semanas. Y si el cohete no sale en esas 2, 3 semanas, no puedes ir a Marte hasta los siguientes 2 años. Y esto se debe a que simplemente los planetas necesitan estar en una posición especial para poder hacer el lanzamiento. Entonces, si te atrasas, no es como que le puedes pedir permiso al profesor de entregar tu tarea tarde, simplemente Marte ya no está ahí y tienes que esperar 2 años automáticamente. De hecho, eso fue lo que pasó con la misión anterior, Curiosity, este robot tan, digamos, el gemelo de este que acabamos de lanzar en 2012, iba a lanzarse en 2010, pero los sistemas eran tan nuevos y había muchos retos técnicos y no pudieron entregar a tiempo, y entonces tuvo que lanzarse hasta 2012, 2 años de atraso. Pues bueno, eso es un impacto tremendo en el laboratorio.
En esta ocasión, pues hubo dudas de muchas personas, ¿verdad? Este sistema de muestras era totalmente nuevo. Es el sistema robótico más complejo que jamás hemos volado al espacio, entonces era muchos retos técnicos de que cómo iba a funcionar, teníamos que asegurarnos que iba a funcionar y por lo tanto había mucha presión. En algún punto, pues, por ejemplo, mi sistema empezó a hacer, digamos, la ruta crítica del proyecto, porque si no entregamos esos simuladores eléctricos no se podía probar el brazo robótico y entonces no se podía ensamblar en el rover a tiempo justo y todo se empieza a atrasar, ¿verdad? Es como una cadenita. Y bueno, cuando ese momento llegó, pues simplemente es trabajar más duro, ¿verdad? Ponerte las pilas, ser muy productivo, muy eficiente en tu tiempo y pues echarle las ganas para ya no ser la parte crítica del proyecto. Y pues ahí, de la misma forma que te expliqué del examen de maestría, pues a mí no me gustaba estar 12 horas ahí en el laboratorio, ¿verdad? A veces, pero bueno, son cosas que se tienen que hacer una vez cada unos cuantos años y bueno, la finalidad pues es algo muy meritorio, ¿verdad? Mandar una misión a Marte. Entonces no es como que me va a poner ay, no, yo no quiero trabajar tanto, ¿verdad? Pues simplemente se hace lo que se tiene que hacer. Oye, Fer, vienen los temas críticos. Ahorita, por ejemplo, tú explicabas en alguna conferencia que la parte más difícil es donde está el landing o el aterrizaje ya en Marte, porque le llaman ustedes los 7 minutos del terror. Platícanos qué son esos 7 minutos del terror. Claro, mira, los 7 minutos del terror es básicamente la etapa en que la nave espacial, que ahorita está en ruta a Marte, entra en la atmósfera de Marte, se desacelera y deposita el robot muy suavemente en la superficie de Marte. Todo ese proceso dura 7 minutos, desde que chocas con la atmósfera hasta que aterriza el robot dura 7 minutos. Y es un proceso muy difícil porque por varias razones. Marte está tan lejos de la Tierra que cualquier señal de radio que mandemos tarda más o menos 7 minutos en llegar. Entonces, eso significa que nosotros no podemos controlar el robot en tiempo real, no es como un videojuego, no le podemos decir, muévete para acá, saca el paracaídas, saca tus llantas, todo tiene que ser de forma automática, porque cualquier señal que llevemos, aunque esté viajando a la velocidad de la luz, tarda 7 minutos en llegar. Y entonces toda esta etapa de aterrizaje se tiene que hacer automáticamente por la computadora, es la computadora y ya, nadie más le puede ayudar. Y bueno, la secuencia es más o menos, pues ya que tienes a Marte ahí, digamos, en la ventana de tu cápsula espacial, chocas con la atmósfera de Marte, en ese momento estás viajando a 5 veces la velocidad de una bala, 18,000 kilómetros por hora, estás viajando rapidísimo, y lo primero que pasa es que te conviertes en un meteorito, ¿verdad? Los meteoritos en la Tierra pues pasan porque una piedra, un asteroide, choca con la atmósfera de la Tierra y está viajando tan rápido que la fricción y la compresión del aire calientan todo y hace una bola de fuego. Pues lo mismo pasa con estas naves espaciales. Nosotros tenemos un escudo térmico en la parte frontal de la nave espacial que nos protege de este calor tan infernal, ¿verdad? Para que nadie se queme. Entonces chocamos con la atmósfera, somos un meteorito por unos cuantos minutos, nos desaceleramos, nos frenamos lo suficiente, quitamos suficiente velocidad y digamos que dejamos de ser un meteorito. Ya que dejamos de ser un meteorito, digamos que soltamos o tiramos nuestro escudo térmico, ya no nos sirve y es nomás peso extra, y entonces sacamos paracaídas. Entonces paracaídas pues son paracaídas supersónicos que empiezan a desacelerar la nave espacial. A comparación con la Tierra, Marte tiene una atmósfera muy tenue, es decir, no hay mucho aire, no hay muchas moléculas de donde agarrarte. Entonces, estos paracaídas no te frenan del todo. Vas tan rápido que si solamente utilizaras paracaídas, te acabarías estrellando en la superficie con 300, 400 kilómetros por hora. Entonces, tu robot te hace pomada, ¿verdad? Entonces, una vez que los paracaídas te frenen, básicamente lo que te pudieron frenar, los tienes que soltar y utilizar otro sistema para frenarte. En este caso, Perseverance lo que va a utilizar es básicamente una grúa con cohetes. El robot en la espalda, digamos que trae una mochila, ¿verdad? Una estructura que tiene cohetes, y ya cuando soltaste los paracaídas, que estás a unos cuantos kilómetros de altura de la superficie de Marte, enciendes estos cohetes y entonces te empiezas a frenar con cohetes. Básicamente vas en reversa. Pero entonces estos cohetes te empiezan a frenar cada vez más lento. Y ya cuando estás a unos cuantos metros de la superficie, no puedes, digamos, aterrizar con los puros cohetes, porque los cohetes, como están echando fuego y humo, cuando estén cerca de la superficie podrían mover piedras o polvo o toda la tierra debajo, harían un tornado ahí de piedras y de polvo que podrían dañar los instrumentos tan sensibles del robot. Entonces, lo que tiene que hacer es, la mochila, digamos, se queda a unos 15, 20 metros de altura y el robot se baja en un sistema de cables, como si fuera una grúa.
Entonces tienes estos cohetes que están soportando al robot y se baja esta grúa con cohete, esta grúa baja al rover y ahora sí ya tienes todo este sistema penduleante, ¿verdad? Es como una grúa flotante con cohetes literalmente, hasta que las llantas del robot tocan la superficie. Ahí ya es cuando, digamos, aterrizaste, cortas esos cables que te estaban soportando y esta mochilita con cohetes se va y se estrella a unos cuantos kilómetros de distancia. O sea, vuela con sus propios cohetes, se va muy lejos del robot y se va y se estrella y digamos que deja de existir. Y es así como se deposita el robot. Esto obviamente pues es una etapa muy difícil, todos estos pasos, todos tienen que funcionar perfectamente. El escudo térmico tiene que protegerte del calor, los paracaídas no se pueden romper, tienen que salir al tiempo suficiente, esta grúa con cohetes tiene que estar estable, no es como que se pueden voltear, y todo esto de nuevo por la computadora automáticamente. La parte interesante es que, bueno, mientras todo esto va pasando automáticamente en tiempo real, el robot nos manda la señal, ¿verdad? La señal de radio de que, oye, ya abrí mis paracaídas, ya estoy en los cohetes. Esas señales, como vienen de Marte, también se tardan 7 minutos en llegar a la Tierra. Entonces, es como una pequeñísima máquina del tiempo 7 minutos atrasada. Cuando el robot te dice, estoy chocando con la atmósfera, estoy siendo un meteorito, que son la primera parte de los 7 minutos, como esa señal te llega 7 minutos atrasada, cuando tú escuchas esa señal en tu mente y físicamente ya sabes que el robot está en la superficie de Marte, vivo o totalmente hecho un cráter, algo salió mal. Entonces, tenemos una máquina del tiempo que tú sabes que el evento ya realmente pasó, pero por cuestiones espaciales y de la velocidad de la luz, tú vas atrasado 7 minutos. Es como ver un partido de fútbol atrasado, ¿verdad? Tu amigo ya supo que ganaron o perdieron, pero tú apenas vas 7 minutos atrasado. Entonces, eso añade al nerviosismo y al estrés. Y es como la parte emocionante, ¿no? Porque es literal lo que acabas de decir. El robot ya surcó, ya pasó un evento físico. Entonces, justamente en esos 7 minutos del terror se les conoce así, entonces, en resumidas cuentas, porque es un momento de incertidumbre para ustedes. Y ya cuando les llegue la señal, la final, es porque ya pasó todo el evento, que ustedes no pudieron controlar, ¿verdad? Ya viene programado todo. Exactamente, así es. Sí. Oye, Fer, entonces entiendo que ahorita la parte más importante es la que apenas está viniendo, ¿estás de acuerdo? O sea, están ustedes por enfrentarse a la parte más emocionante de la travesía. Así es, en febrero va a ser un día interesante. Cuando hace, ¿cómo se le llama? Aterrizaje, entiendo que es porque aterriza tierra, o sea, en la Tierra va a caer. ¿Así se le conoce también? ¿Aterrizaje en Marte? Bueno, en español sería amartizaje o amerizaje. No sé, yo digo aterrizaje simplemente por la palabra común. En inglés es landing, entonces no tiene nada que ver con tierra o mar. Exacto. Sí. Fer, Pero si volteamos a hacia... toda esa etapa se le llama entrada, descenso y aterrizaje, ¿verdad? Porque son 3 secciones. La entrada cuando te conviertes en un meteorito, el descenso que es la etapa de paracaídas y el aterrizaje que es realmente la parte con los cohetes. Oye, Fer, si voltearas en este momento hacia atrás y vieras todo tu viaje personal, ¿cuál fue primero aquel momento en el que tú sentiste que ibas a tirar la toalla? Que dijiste, ¿sabes qué? O sea, sí es mi sueño y todo, pero este momento como que me ha hecho dudar. ¿Y cómo lo venciste? Pues yo creo que fue ahí cuando recibía muchos rechazos por ejemplo, cuando aplicaba las oportunidades de estancias de investigación, que era como buscar empleo, ¿verdad? Mandaba 100 y 3 te contestaban y esos 3 eran no, no gracias. Y pues bueno, eso es obviamente pues algo muy, pues te impacta, ¿verdad? Tanto rechazo, pues es fuerte de cómo lo recibes. Y te digo, el primer año que no me aceptaron ninguna, pues sí hubo unos días tristes, ¿verdad? Obviamente, pero también esos te motivan a echarle más ganas. Supongo que reviras y pones ese enojo o tristeza o no sé cómo se puede explicar esa emoción que te da y pues la pones para echarle más ganas, ¿verdad? Para decir, el siguiente año voy a hacer todo lo posible para incrementar mis posibilidades. Pero es algo consciente, o sea, yo cuando me rechazaron tantos, pues realmente me puse a investigar cómo podía incrementar mis posibilidades. No era nomás, el siguiente año voy a aplicar a 200 en lugar de 100, simplemente es hacer tu tarea, o sea, es por alguna razón que te rechazaron, entonces es buscar y de nuevo llenar más casillitas de las que te están buscando. Y de nuevo ahí fue cuando entraron las competencias de robot y otras experiencias que tuve que me ayudaron a que el siguiente año ya me aceptaron en una. De nuevo apliqué a 100 y una me aceptó. Pero sí, es básicamente, pues bueno, pues sufrirle en
cuantos días de rechazo y luego revertir esa energía a pues echarle más ganas para la siguiente oportunidad. A ver, ahorita has tenido la oportunidad de hacer algún tipo de convenio con, bueno, tú alma mater en el caso de México, del TEC de Monterrey y con tu trabajo, has tenido esta oportunidad para precisamente, ya que tú eres un parteaguas en este camino, ¿cómo estás haciendo para precisamente abrir las puertas y facilitar de alguna manera a tus compatriotas que tengan, no un acceso más fácil, sino tal vez un camino más claro? ¿Cómo ha sido tu participación en ese tema? ¿Cómo has incursionado ahí? Sí, mira, desde que empecé en la NASA, pues yo tenía esa espinita de la misma forma en que a mí me ayudaron estas instancias de investigación, que eran, digamos, en organismos internacionales, ¿verdad? A las personas mexicanas que trataban de seguir tal vez una ruta similar, estudiar un posgrado en Estados Unidos, pues yo sabía que también les iba a ayudar mucho, por ejemplo, tener una estancia de investigación en la NASA. Entonces creamos este programa con el TEC de Monterrey, donde en 2018, por ejemplo, me traje un chavo de, de Querétaro. Este chavo estaba pues muy motivado, él estaba participando en concursos de rovers, literalmente no de robots, sino de rovers específicamente diseñados para cuestiones espaciales. Y bueno, pues esto era con la finalidad de tal vez incrementar sus posibilidades, ya que él también estaba interesado en estar en un posgrado en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, con este tipo de programas, pues él ya puede poner esa casillita, oye, ya estuve 3 meses en la NASA, 4 meses en la NASA, yo le escribo una carta de recomendación porque es muy buen ingeniero, y eso le ayuda, ¿verdad? No es como que le va a realmente garantizar nada, simplemente le incrementa las posibilidades de la misma forma que yo cuando me fui a estas estancias también me incrementaron mis oportunidades. En este año, en la primera de 2020, me iba a traer a otros 3. En 2018 fue el primero, en este año me iba a traer 3, pero llegó la pandemia y pues el laboratorio cerró básicamente, tuvimos que posponer a estos interesados. Y bueno, esperemos cuando abra el laboratorio, tal vez el siguiente año, podernos volver a traer. Oye, Fer, y de todos modos, al final del día, ¿qué representa para ti ser un pionero? Porque de un estado que uno diría, digo, para los que no conocen Aguascalientes, tú no me dejarás mentir, Aguascalientes no tiene ni siquiera tal vez mucho tema en el desarrollo de infraestructura aeronáutica, menos aeroespacial. Entonces, por eso yo lo menciono y te lo comentaba al principio de la entrevista, que es muy padre eso, o sea, un niñito que tenía ese sueño de alguna vez cruzar los planetas, que ahorita lo está viviendo. ¿Qué le puedes dar tú como comentario precisamente o recomendación a todos estos chavitos que, pues no importa realmente dónde nazca, dónde estudies, o sea, los sueños se pueden cumplir? Sí, sí, claro que sí, echándole ganas. Yo creo que hay una parte de suerte también totalmente. Digo, yo no lo puedo negar. Hubo varias ocasiones en mi camino que literal me llegó un correo que no me tuvo que haber llegado y que básicamente eso me abrió la puerta. Entonces, claro que hay un poco de suerte. Eso no creo que nadie lo pueda negar. Pero la otra es sí ponerte esa meta y realmente, de nuevo, hacer las casillitas, hacer el camino, qué es lo que necesitas en cada etapa, en cada año para poder llegar allá, ¿verdad? No es, por ejemplo, si alguien quiere estudiar en la NASA y estudia mecatrónica y se gradúa y a los 4 años, ya que se graduó, dice, ah, bueno, ahora ya voy a aplicar a la NASA, pero no tiene ninguna experiencia afuera, Sí. no tiene ninguna, o sea, es uno más, ¿verdad? Entonces, realmente tienes que ponerte las pilas a investigar cómo cumplirlo para que el esfuerzo que le vayas a meter a ese sueño realmente sea productivo. Eh, Te digo, echarle ganas es importante, pero esas ganas tienen que estar enfocadas en lo que realmente importa para cumplir eso. Podría estarle echando ganas a algo que no te va a ayudar. Entonces hay que hacer esa tarea para poder saber en qué enfocarte. Eso creo que es muy importante. Perfecto. Antes de darle paso a las personas que te quieren saludar, Fer, tengo una pregunta. Me gusta mucho saber qué pasa en las mentes de la gente que yo admiro. Y, por ejemplo, me gusta conocer cuáles son los libros que de alguna manera los han marcado. En tu caso, ¿cuáles son tus 3 recomendaciones que en tu juventud, ahorita en tu etapa actual, son esos libros que nos recomendarías a todos y que dirías, ah, mira, están súper buenos y han hecho alguna pauta en mi vida? Eh, Digo, antiguo, este lo leí cuando era adolescente, pero me encantaba, se llama La Isla Misteriosa de Julio Verne. Es básicamente un Robinson Crusoe, gente que queda varada en una isla
pero traen un ingeniero y ese ingeniero básicamente crea una pequeña asentamiento ahí con tecnología, con telégrafo, y te explica básicamente todos los procesos que tuvo que hacer, ¿verdad? Ah, pues necesita hacer una pila, bueno, entonces va a la montaña y busca esta piedra la funde para crear este químico, y todo con, digamos, con un poco de ciencia detrás que pues, es verdadera, no era nomás trampas, ¿verdad? Y bueno, ese libro pues me encantó, era básicamente ingeniárselas para poder sobrevivir en esa pequeña isla que ellos estaban, ¿verdad? Tenemos hay otro que se llama El Marciano de Andy Weir. Este es un poquito ya más reciente, es básicamente la historia, pues hay una película, de hecho. No sé si se llama El Marciano en español, tú vas a saber mejor, pero es básicamente la historia de sobrevivir en Marte, ¿verdad? Básicamente un astronauta queda varado en Marte y tiene que también ingeniárselas para poder sobrevivir un año, que es lo que se van a tardar en recogerlo. Entonces acaba sembrando papas, utilizando su propio excremento para hacer fertilizante. Y de nuevo, todo esto con ciencia verdadera, tal vez un poquito de suerte ahí y un poquito de exageraciones, pero es algo, un libro muy, muy entretenido, la verdad. Sobre todo para cuestiones de